This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio iniciamos con la cantante Lucía Pulido, quien nos visitó en Midtown Manhattan en las instalaciones de CUNY TV para hablarnos de su experiencia profesional, desde sus inicios en Colombia en los años 80 hasta su trabajo desarrollado más recientemente en esta ciudad. Lucía ha radicado en Nueva York la última década, y eso la ha llevado a encontrar un estilo único donde el jazz y los ritmos tradicionales de su país bailan en un suave vaivén. Después, en Brooklyn, Carmen Bollosa recibe a la pintora mexicana Elena Clement. Afincada en Nueva York desde hace 2 décadas, Clement habla de su trabajo como pintora independiente y de su más reciente proyecto, el gran mural de 3 metros de alto por 10 de ancho titulado En casa con sus libros, que pintó en una de las paredes de la Universidad de Nueva York como homenaje a 6 escritores neoyorquinos. Y finalmente regresamos a Manhattan. Nos encontramos con el bailarín español Joaquín Cortés, quien nos habla sobre su cultura gitana y la riqueza del baile flamenco. Joaquín nos da detalles sobre su designación como embajador de la cultura gitana en la comunidad europea. Y ahora regresamos al cuarto de controles de esta televisora con Lucía Pulido. Crecí en Colombia, en los llanos de Casanare, en Yopal. Y es como el espacio donde comienzo a cantar. Vengo de una familia que es bastante musical, sobre todo por el lado de mi papá. Luego yo voy a estudiar a Bogotá, ya terminar el colegio y empezar la universidad. Y es en ese momento, cuando yo estoy comenzando la universidad, que conocí como el grupo de gente con la que yo empecé realmente a hacer música en Colombia. Y conocí a Iván Benavides, que es el compañero de canto por muchos años y con el que viajamos mucho y con el que se hizo toda una historia musical en Colombia. Ayer pasé por tu casa, caramba, y yo me tiraron a matar, ay caramba. Con Iván trabajamos más de 10 años, unos 13 años quizá, y aparece una coyuntura que es muy importante, y es la posibilidad de venir a Nueva York. Eran tus ojitos negros, caramba, y yo que me alzaron a mirar, ay caramba. Y es empezar a reinventarme, a aprender a cantar de otra manera. Ya sabía cantar como Lucía, la de Iván y Lucía, y yo quería aprender a usar la voz de otras maneras. Mi amor querido del alma, mi amor querido del alma. Yo creía que para ser buen cantante o buena cantante había que cantar jazz. Y porque quería aprender a improvisar. Tenía como una idea
que luego me di cuenta que no era cierto, que finalmente lo que uno tiene que hacer es desarrollar su propio sonido, encontrar un camino que es muy personal y usar la voz. Ay, tóquenme la marcha. Como no soy compositora, el único recurso inmediato que tenía era la música colombiana, o podía ser música latinoamericana, pero ¿por qué no trabajar sobre algo que es muy poco conocido y que además me generaba un reto muy grande, y es aprender a cantar música que implica todo un trabajo con la voz. O sea, yo creo que yo he aprendido a cantar cantando mucho. Y eso como ejercicio está bien, pero luego ya es cómo desarrollar algo alrededor de todo esto. Ay, 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 señora, ay, yo Siempre pensando que yo nunca voy a cantar como una campesina de los Andes, ni como una negra, una cantadora del Pacífico o de la costa. O sea, para eso estas mujeres ya lo hacen como se tiene que hacer. Entonces lo que tenía que hacer era reinventarme una manera de cantar y poder transmitir un poco lo que esos sonidos o esa manera de cantar me inspira a mí. escuchará el tamborero, es el dueño de mi garganta. Básicamente lo que yo he hecho con este repertorio es reinventármelo, reapropiármelo y trabajar con músicos que están basados aquí en Nueva York. Muchos de ellos pertenecen a los circuitos de jazz, lo que se llama aquí la música downtown de Nueva York, que es un jazz mucho más experimental. Que será María, un sendero ilumina, que será María, que iba en el mar. Trabajamos elementos que son muy contemporáneos, a veces sonidos electrónicos, y es nada, yo creo que es como lo que se está haciendo ahora también en el mundo. Yo no creo que me esté inventando nada nuevo. Ay, yo te de verte. Claro, yo trabajo con músicos que no tienen idea de ritmos colombianos, no saben de qué va la música colombiana. Y ellos, que eso es lo que a mí me gusta, dar como una libertad y como que se apropien y propongan. Obviamente el trabajo que yo he desarrollado aquí en Nueva York tiene el sonido que tiene justamente porque está hecho en Nueva York. Si yo tocara con músicos colombianos y estuviera viviendo en Colombia, estaría haciendo un proyecto completamente diferente. Porque se fue encarnaciones, porque me pegas, madre mía, ve. Para mí lo más importante después de cantar es lograr que la gente sienta, por encima de que entienda o no la letra de las canciones,
sienta la canción. Ay, 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 Panquito Landay. Yo subiendo, yo bajando. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa, de nuevo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada bastante especial. Me atrevo a decir que es la más reciente muralista mexicana presente en Nueva York. Es Elena Clement. Elena, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias por invitarme. Todo lo contrario, quiero que nos platiques de este mural. ¿Cómo es esta historia? En primer lugar, ¿se acostumbra todavía a pintar murales? Pues hasta donde me toca a mí, sí. Acabo de hacer tenía mucho tiempo de querer hacer un mural y se me presentó esta oportunidad y esa pared que me encanta. Y bueno, pues yo feliz de ponerme a hacerlo, ¿no? Y en este mural que has llamado algo así como nuestras casas portátiles son los libros, ¿no? Nuestro hogar son los libros, o su hogar son los libros. Sí, en casa con sus libros. En casa con sus libros. Sí. Cuéntanos cómo nació, si lo viste precisamente para este espacio público, si lo concebiste como algo que iba a llevar primero, que iba a estar en otro sitio. Cuéntanos un poco la historia de este mural preciso. El Departamento de Lengua y Literaturas de NYU me pidió que presentara un proyecto que tuviera que ver con literatura y con Nueva York. Entonces pensé en escoger 6 escritores porque se prestaba la proporción del espacio. Y a mí me interesa mucho como formato el arte medieval porque tiene esta cosa narrativa de cuando el arte era para la gente que no leía y escribía y el arte te tenía que contar historias. Y entonces los tapices de Bayeux me sirvieron de inspiración, que es como una tira muy, muy larga que te cuenta una historia en 3 capas. Me pareció una idea muy buena para contar una historia. Y entonces pensé que podía en 3 niveles contar 3 aspectos de la literatura. En el nivel de abajo, los libreros de cada escritor, qué libros leían, qué libros coleccionaban. Logré conseguir los libros genuinos de ellos. En el espacio de en medio está el espacio de trabajo, donde trabajaba cada uno en algún momento de su vida. Y en la parte de arriba, el imaginario de cada uno. ¿Quiénes son estos cada uno? El primero es Washington Irving, a quien escogí porque, primero que nada, quería que el mural fuera cronológico, para poder también mostrar, por ejemplo, el desarrollo del instrumento de escritura, el desarrollo del libro, cómo se encuadernaba, todo esto, ¿no? Y además, como hispanohablante, pues Washington Irving era una especie de inevitable, porque él tiene una relación tan estrecha, es de los pocos escritores anglosajones que tienen realmente una relación muy estrecha con España, el mundo muy hispano, fuerte, ¿no? muy, muy fuerte, sí. Y bueno, además yo soy hija de español y neoyorquina, y entonces me pudo. Entonces, Washington Irving, cuando Nueva York se consolidó como ciudad, se necesitaba una historia de Nueva York, hacía falta una historia, era muy nuevo todo. Y él había escrito una historia imaginaria de Nueva York, entonces se le usó a él y un personaje que él inventó, que era Dietrich Knickerbocker, que él inventó y que de hecho el nombre de los Knicks viene de ahí. Entonces, me pareció muy propicio y además a mí en lo particular me interesaba mucho porque su manera de escribir es extremadamente visual. Entonces, ese es tu primer escritor. Mi ¿Quiénes primer son los escritorio, siguientes? después sigue Edith Wharton. Ella escribía sobre la gente rica de Nueva York a finales del siglo XIX y de lo
frágil que era la pertenencia a esa sociedad, lo fácil que era que te excluyeran, que te tumbaran. Una de sus novelas más famosas, que se llama The House of Mirth, se trata de una chica que es rechazada de la clase alta y se acaba suicidando. Seguramente algunos de nuestros escuchas o videntes han visto, si no leído las novelas de Edith Wharton, han visto Sí. alguna de las adaptaciones cinematográficas, porque fue una gran bestseller, Claro. pero ahora es más una autora, digamos, para lectores más literarios, ¿no? Claro, sí, bueno, Scorsese hizo La Edad de la Inocencia estupendamente, a mí me encanta. Y bueno, tiene además todos sus cuentos que son increíbles. ¿Tu tercer escritor? Zora Neale Hurston, ella fue la primera estudiante afroamericana en Barnard y la única en su época, que fue muy, muy duro. De hecho, no pudo ir a su propia graduación por complicaciones que tenían que ver con eso. Sí, digamos que ya tenía el doble de ser mujer, que le daba la posibilidad Barnard, porque era una de las hermanas de las universidades para mujeres, y además afroamericana. Sí, era complicado. Complicado. ¿Y tu cuarto? El cuarto es Franco Jara, que era un poeta que escribía mucho sobre pintura, entonces tiene un interés especial, es de los años 50. Y de ahí sigue Jane Jacobs, que de hecho no era una escritora, digamos, pero yo quería mostrar ahí el poder que puede tener un libro. Porque, en la comunidad. Sí, porque sí. como ella defendió su barrio y defendió con esto una idea de ciudad en Nueva York. Exactamente, ella logró evitar que Nueva York se convirtiera en una ciudad principalmente de coche y favorecer al peatón. Ella y el movimiento que vino. Claro, con ella, que se basó muchísimo en el libro de ella, Sí. en uno de sus libros, sí. Y al final Pedro Pietri, que es uno de los fundadores del New York Poets Café. Ah, fantástico. Entonces reproduciste sus bibliotecas. Exactamente, sí. En 4 de los casos son los libros originales. Pude conseguir o bien ir o bien conseguir fotos de los libros propios. Y en 2 de los casos, que es Zora Neale Hurston y O'Hara, tuve que reconstruir todo a base de listas sacadas de biografías y cartas. Fantástico. ¿Cómo ves tú el mural? Bueno, nosotros lo vemos con admiración y además nos da mucho orgullo que sea una mujer mexicana quien ha puesto ahí una visión de autores de esta ciudad. ¿Cómo lo ves tú ahora el mural? Pues es interesante porque tiene más influencia mexicana de lo que parece, porque el formato, digamos, en el que estoy presentando a cada uno está muy, sobre todo en ciertos casos, muy cerca de lo que es la ofrenda. En el caso de Zora Neale Hurston, por ejemplo, para mí fue muy, muy fuerte por ese lado, porque es la idea de traerle todas sus cosas para que tenga a dónde llegar, ¿no? Entonces, curiosamente tiene bastante conexión con eso. Tu ofrenda mexicana y los colores y por supuesto la sensibilidad y tu ojo. Pues la mezcla, que verdad que somos un poco de batidillo con todo, pero mexicana con batidillo. Que Sí, somos. bueno, el mismo muralismo mexicano. Claro, bueno, es muy sano que el arte se mezcle, ¿no? Y que hayan influencias y te enriquece muchísimo. Así es. Me encanta, sí. ¿Qué es para ti Nueva York en español? Esta es una pregunta de rigor que hacemos a los que pasan por este espacio. Pues que me la paso por lo menos la mitad del día hablando español. Yo vivo, la verdad, aquí y en México todo el tiempo, ¿no? Me la paso yendo y viniendo. Entonces, mucho de lo que a mí me pasa tiene que ver más que con un lugar y el otro, con el hecho de estar viviendo en los dos, ¿no? Lo que significa hacer puentes, estar en comunicación con México todo el tiempo, cuando estoy acá. Todo eso me influencia muchísimo. Tu mirada desde los dos lados de la frontera. Muchísimo, muchísimo, pues sí. Digo, ¿Y esta ciudad te favorece madurar esta mirada? ¿O? Muchísimo, porque Nueva York es una ciudad de migrantes, entonces ahí encuentras mucho un eco de lo que eres y es muy cómodo ser mezcla aquí. Es muy cómodo realmente, porque es una cosa muy inclusiva. Y es a lo que es invita a la mucho. ciudad. A mí me encanta eso, sí. Bueno, Elena, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima.
soy gitano, nacido en España, en el sur, y entonces, bueno, llevo de alguna manera la cultura mía gitana y siendo español llevo la danza española por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, soy, como digo yo, soy una fusión, soy un mestizaje cultural. Lo que es mi estilo propio y personal que creé era un mestizaje cultural con diferentes estilos de danza mezclados y diferentes vertientes musicales mezcladas también, ¿no? Conjuntamente con la flamenca. Nosotros tenemos una cultura muy especial, unas costumbres muy ancestrales, que algunas hemos ido conservando y otras han ido con el tiempo, se han ido diluyendo, difuminando, como se puede decir, pero tenemos esa tradición de lo que es nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿no? Que nos criamos con esas costumbres, creces con esas costumbres y entonces sí sientes distinto que un bailador que no es gitano, ¿no? Mi estilo propio y personal que he creado, la fusión de estilos, no fue un movimiento de laboratorio, no fue una cosa de decir, voy a coger la fórmula mágica, voy a coger de aquí, de allí, de allí, lo junto y de pronto un cóctel molotov, no, sino que fue una cosa natural, movimiento natural, ya que tuve la suerte de empezar de pequeño a cultivarme todo tipo de danzas y luego, gracias a viajar tan joven, a partir de los 14 años que empecé a viajar por todo el mundo, el poder escuchar otras vertientes musicales y de alguna manera incorporarlas, ¿no? Cuando tenía 20 años empezar a crear este concepto, ¿no? Es un movimiento natural y al final es un estilo propio y personal que he creado, ¿no? Y que hoy en día, después de 20 años, pues ha tenido un reconocimiento, tiene un éxito. Hoy en día hay una marca, Joaquín Cortés, que va por todo el mundo, ¿no? El flamenco se compone de más de 80 y tantos tiempos rítmicos diferentes que tenemos. Es una de las culturas musicalmente hablando más ricas que hay en el mundo, sobre todo por la variedad, el abanico de tantos tiempos rítmicos que tenemos, ¿no? O palos de flamenco, como le llamamos nosotros, ¿no? Conjuntamente con la africana. Nosotros derivamos de la India y el flamenco, y luego está la parte africana, que de ahí está África, Cuba, África, Brasil, África, solo que deriva de los tiempos africanos, ¿no? Entonces, te digo que si es una de las culturas musicalmente hablando más ricas como es el flamenco, luego la suerte que tenemos es que es muy fácil fusionar con el flamenco. Al tener tantos tiempos rítmicos, puedes fusionar muchas cosas. O sea, entra el gospel, como entra el jazz, como entra la salsa, por decirlo latino, como te entra de pronto en una música de ópera, una música clásica. O sea, tiene una cavidad tan grande, tan enorme, que eso es lo que para mí me parece mágico, ¿no? Dentro del flamenco. En este caso hablamos del Parlamento Europeo y era solamente para Europa, era embajador cultural del pueblo romaní por el Parlamento Europeo elegido, ¿no? Pero lo interesante, lo que ellos captaban, yo creo, en ese momento era tener una imagen visible y una imagen conocida en toda Europa para que fuera esa imagen de embajador, ¿no? Como un poco el gitano universal, el gitano más en ese momento. A mí me pareció muy interesante, aparte de que un honor, ¿no?, de que me contaran conmigo para ello, porque yo creo que es necesario, de alguna manera, luchar por los tuyos, ¿no? O sea, en este caso, es mi cultura, es la cultura gitana, y me siento con responsabilidades, ¿no?, a la hora de colaborar, ¿no? Un honor. Desgraciadamente, la cultura gitana, que siempre ha sido como una cultura minoritaria, hoy en día ya no es minoritaria, sino es mayoritaria en Europa, tenemos que cambiar esa imagen, ese topicazo del gitano, pobre, chabola, persona que roba, persona que delincuente, ¿no? O sea, no, porque por ejemplo en mi caso yo soy gitano también
y soy una persona que viajo por todo el mundo, que llevo mi cultura, que a través del arte, de la música, de la danza me expreso, y soy una persona que estoy reconocido, admirado y no me clasifican como un delincuente, ¿no?, que va por el mundo. Entonces, yo creo que estamos hablando, sobre todo lo más importante es de la base, que es la parte de la educación, de hacer que todo el mundo, empezando por nosotros mismos los gitanos, de a nuestros hijos, a las generaciones, a nuestros sobrinos, tal, darle una base, una educación mínima para que puedan crecer de otra manera, de otra forma, ¿no? Y luego a otras culturas que conviven con nosotros, de que también vean esa evolución, vean ese cambio y que no nos vean como gente cerrada, marginada, como gente que somos delincuentes, que robamos, no, sino cambiar toda esa visión, ¿no? Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.puni.tv/Nueva York.